Volvemos, continuamos entonces con el tema. Por acá está empezando a llover, pero igual. Entonces, con toda la sintomatología que habíamos visto anteriormente, y estábamos hablando precisamente de esta imagen, esta primera imagen que nos muestra la aparición de las primeras petequias que nos va a orientar en el diagnóstico clínico para pensar en un problema de dengue. Más los antecedentes que tenemos de la región, ya de la aparición de casos o el brote aparecido en una región muy cerca, muy próximo al lugar donde vive el paciente, nos va a orientar en el diagnóstico. Finalmente, cuando ya el cuadro esté declarado, vamos a encontrar esta situación, ¿no? Vemos acá a una persona con una gran cantidad de petequias que le dan la conformación como si fuera un rash, pero se trata más bien de pequeñas microhemorragias que están produciéndose, que se pueden complicar si aún esto no es atendido o es un paciente que tiene problemas con su inmunidad, se va a complicar con esto que se conoce como la hemorragia. Vamos a tener hemorragias conjuntivales, hemorragias de las mucosas gingivales, vamos a tener hemorragias o epistaxis, que estaríamos en un ciclo muy avanzado y estuviéramos hablando de un cuadro de dengue hemorrágico que es uno de los ciclos más graves de la patología, ¿no? Entonces, a través de esto que estamos viendo, podemos hacer un diagnóstico clínico que generalmente se hacía antes, sobre todo en la parte de las provincias, porque el laboratorio no tenía la capacidad de desarrollar este tipo de pruebas. Donde se hacían las pruebas eran acá en Cenetrop. Antes de que en el Cenetrop haya estas pruebas, se enviaba hasta Cochabamba o hasta La Paz, a Inlaza o en Cochabamba la escuela de salud eran los lugares donde se procesaban este tipo de exámenes. Por lo tanto, el examen o los resultados siempre tardaban. Pero mientras nosotros sí hacíamos un diagnóstico clínico, ya le brindábamos todos los cuidados necesarios. Este otro imagen que nos da una especie de una imagen de un, ¿cómo se llama? De un hematoma, de una colección de sangre. También se trata de un tipo de hemorragia producida por una lesión de un vaso más o menos importante que producía este tipo de lesiones. Muy poco frecuente, pero sí se podía ver, sobre todo en casos graves como el tema de del dengue hemorrágico. La presencia de vómitos, la presencia de dolor abdominal también era importante en el tema del diagnóstico, ¿no? Las náuseas y los vómitos muy frecuentes, sobre todo en niños y en personas mayores. Si nos acordamos, siempre vamos a pensar que este tipo de personas eran los grupos vulnerables a cualquier tipo de patología. Y en el caso de las virosis, mucho más, ¿no? También podíamos realizar el mismo diagnóstico a través del laboratorio para lo que hemos nombrado. Primero hay que renombrar otra vez la prueba de lazo o torniquete. Nosotros utilizábamos, les decía, el manguito de tensiómetro, poníamos en torno al miembro y apretábamos. Esperábamos unos breves minutos. Si al cabo de quitar el tensiómetro se veía la presencia de petequias en un lugar donde no había, es que estábamos frente a un caso de dengue que estaba desarrollándose, ¿no? Y que con el pasar del tiempo estos se irían manifestando mucho más sin necesidad de presionar. Otra de las cosas que servía para hacer el laboratorio definitivamente es el hemograma. Y en el hemograma, ¿qué se recuenta principalmente? ¿Cuál es el examen que se requiere hacer en el recuento o en la realización de un hemograma? ¿Cuál es el dato que nos sirve de que sí se trata de un cuadro de dengue en laboratorio? Vamos a pedir un examen de sangre. Vamos a pedir química o un examen general de sangre. ¿Cuál es el dato que nos va a permitir diagnosticar un cuadro de este tipo viral? Linfocitosis. ¿Ese era? Sí. ¿Cómo? Otro dato. Las plaquetas.
o recuento plaquetario, así se llama, ¿no? Entonces, uno de los problemas que se presenta en este tipo de casos es precisamente eso, la destrucción de este tipo de células sanguíneas que va a provocar el tema de la hemorragia, ¿no? Y además la afectación de alguno de los 12 pasos de la coagulación que va a estar alterada y va a hacer que estas personas empiecen a tener hemorragias, ¿cómo se dice?, espontáneas, sobre todo a nivel de las mucosas, que van a presentar en algún momento cuando no se cuide una hemorragia masiva, lo cual generalmente causa la muerte de este tipo de pacientes. Y también el uso de algunos tests, sobre todo de serología, para identificar la presencia de sustancias que pueden caracterizar a este virus. Aquí tengo uno que es el prueba de ELISA, que nos va a poder también ver la, la reactividad a esta prueba, que también nos va a dar, si es que es positivo, la posibilidad de pensar en un tipo de dengue. En el tratamiento, principalmente, hay tratamiento para este tipo. ¿Qué tratamiento se utiliza para el dengue? Yo sé que muchos de ustedes han enfermado, si no ustedes, sus hermanos, sus familiares o el amigo. Entonces siempre ha habido, por lo menos hasta ahora sé que mucha gente ha pasado este tipo, ¿no? Hay una evolución del virus. Antes solamente se clasificaba como un dengue asintomático, un dengue moderado y un dengue grave. Entonces, en estos todavía no llegaban a lo que en la clasificación actual. Hoy tenemos solamente, ¿cómo está clasificado el dengue hoy? Ahora sí, ya no son tres, solamente son dos grupos. El dengue leve y el dengue, ¿cuál es el más grave? Hemorrágico, ¿no? Entonces, es la nueva clasificación, es que esta ha ido también evolucionando. Entonces, en cambio, antes, cuando estaba surgiendo, podíamos tener, inclusive aquellos que le llaman dengue leve, eran el dengue asintomático, ¿no? Entonces, son personas que sí tenían el virus, pero no desarrollaban la patología. Hoy creo que ha evolucionado y todo proceso que conlleve el virus se presenta principalmente en estas dos formas. ¿Cuál es el tratamiento que utilizaríamos? ¿Conocen algún antiviral que se utilice para el dengue? Nombres de algunos antivirales que se acuerden. No hay aciclovir. El aciclovir. Otro. Uno que es... Remdesivir. ¿Cómo? Remdesivir. Ya, ese es el último, ¿no? Otro. Para la influenza. Para la influenza, ¿qué antiviral se utiliza? Tiene un nombre comercial que se llama Tamiflus, creo. El oseltamivir. Exacto, ¿ves? Se dan cuenta, lo único que hay un poquito de esfuerzo y nos vamos a poder, el oseltamivir, el zanamivir y todos los que ustedes están indicando están. En este caso, sí se puede utilizar, pero los resultados son parciales. Ya sabemos que lo único que limita en este caso es la reproducción, ¿no? De modo que la carga viral no suba hasta un límite en que la patología sea manifiesta, o sea, se haga muy sintomática, como el caso del VIH. En este caso, lo único que hacemos normalmente es sobre todo hacer tratamiento sintomático. Y ahí nos recomiendan el uso del paracetamol para sobre todo el tema del dolor, el tema de la fiebre, que son síntomas que van a hacer que el paciente acuda al médico por esta situación, ¿no? Es un paciente que tiene bastante dolor a nivel de los huesos, eso que nos dice su compañero se llama fiebre quebrantahuesos. En este tipo de paciente el tratamiento principalmente es sintomático. Hay que hacer que este paciente se le calmen estas molestias y esperar a que el cuadro vaya resolviéndose
gracias a la defensa de cada una de las personas que estén enfermas, ¿no? En el caso de la presencia de hemorragia se debe corregir el medio interno, dice la acidosis metabólica, que es una de las cosas que hay que cambiar, es combatir la deshidratación y utilizar la vía oral o endovenosa. En este caso, una de las cosas importantes es precisamente la pérdida de líquidos y electrolitos, ¿no? Por el tema de la sudoración y más que por eso es más por la pérdida sanguínea. Entonces, una de las cosas más urgentes que se debe hacer es el recuento de plaquetas y en la restitución de paquetes de plaquetas, entonces puede mejorar el cuadro y disminuir la posibilidad de una hemorragia masiva. Entonces, es uno de los tratamientos que se hace principalmente, ¿no? Es necesario, dice, evitar el uso de la vía intravenosa. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer siempre es la hidratación en forma adecuada y con la cantidad o las dosis suficientes. Porque sí, una de las complicaciones, no solo para esta patología, sino para muchas otras, podemos provocar un encharcamiento pulmonar, ¿no? O sea, una cantidad de líquidos que se depositan en el pulmón y que nos pueda provocar una complicación que a veces puede empeorar al paciente. Entonces, la administración de paquetes o la sangre entera o concentrado de plaquetas son generalmente situaciones en las que nos vamos a ver obligados a utilizar, sobre todo en pacientes que han avanzado y han evolucionado hacia una fiebre hemorrágica. Entonces, en esta sí se va a requerir este tipo de tratamiento. El recuento de plaquetas es uno de los datos importantes en el laboratorio que nos va a servir para el diagnóstico, ¿no? Tampoco hay que usar salicilatos. Eso es debido a que en esto primero que tenemos un problema con el tema de la acidosis y segundo es que nos puede provocar algunas complicaciones sobre todo. El tratamiento, estamos viendo, en el campo de la vacuna, como les decía anteriormente, existen algunas vacunas, pero que no tienen resultados definitivos, o sea, son resultados parciales y se considera que hasta ahora no existe una vacuna efectiva que pueda permitir que a las personas desarrollen inmunidad, ¿no? Entonces no hay, y como los resultados no son satisfactorios, todavía se dice que la inmunización a través de vacunas o la inmunización artificial no existe en este momento, ¿no? Todavía está lejos de conseguir. ¿Qué hacemos para la prevención? ¿Qué hemos dicho que se llama la actividad que hacemos para la prevención del dengue? Este cuadro podría significar eso, ¿no? Hay que eliminar depósitos de agua, hay que eliminar la vegetación, hacer la limpieza, toda esa actividad que se conoce como eliminación de criaderos de mosquitos, ¿no? Para eliminar a los mosquitos adultos, utilizar sustancias químicas o fumigación, para eliminar los huevos y las larvas que puedan estar en el depósito, hay que usar larvicidas u ovicidas, que son sustancias también que van a permitir eliminar a los huevos y a las larvas, por lo tanto, la disminución de la proliferación de los mosquitos. Resultado de esta actividad, en el tema de prevención, vamos a tener principalmente menor cantidad de pacientes afectados por la patología. Esto va a depender sobre todo de una actividad que sea estable. Si nosotros logramos con las actividades que desarrollamos, como el tema de la promoción de la salud, donde vamos, visitamos las casas y les comunicamos, les enseñamos qué es el dengue, cómo evitarlo y cuáles son los pasos más sencillos, como ser limpieza de los jardines, eliminar los residuos que puedan contener agua en los lugares donde no puedan contener agua, eliminar las llantas y todas esas cuestiones generalmente van a dar un buen resultado, ¿no? Van a hacer que estos cuadros bajen de incidencia y en algunos casos hasta que generalmente desaparezca. Pero como les hemos dicho, es estacionaria y siempre esto va a volver, va a reemerger permanentemente.
Entonces, al contrario, si estas medidas son inestables, si nosotros vamos, hacemos las charlas, vamos y ayudamos a hacer la limpieza, limpiamos, ayudamos a limpiar, ayudamos a eliminar sus depósitos de agua, sus posibles depósitos de agua. Y bueno, este año resolvemos, pero al año siguiente vuelve a venir el tiempo, vuelve a aparecer la aparición de los mosquitos y la población no responde o no realiza las actividades que les hemos enseñado. Con seguridad vamos a tener un fracaso en el control de esta patología, ¿no? Y quienes generalmente están dirigiendo, ahí también se nota, por ejemplo, el tema de los gobiernos. Por un lado dice el Ministerio de Salud, vamos a hacer limpieza y eliminación de criaderos mosquitos en esta fecha, en esta organización. Hay otra organización que se llama el CEDES, que es departamental, que también dice vamos a hacer también la actividad. Y hay otra organización también que es un gobierno local, como el municipio, que también tiene y desarrolla este tipo de actividades. A veces no se organizan bien, a veces hay contradicciones. Si es que hay este tipo de situaciones, generalmente el programa de control de esta patología o la forma de prevenir va a tender a fracasar. Por lo tanto, la incidencia de estos casos, o sea, el aumento de la incidencia de estos casos va a significar también que no ha habido un trabajo coordinado, sobre todo en las medidas de prevención, que aparte tienen que tener un monitoreo, tienen que tener un seguimiento y una vigilancia permanente a través del Departamento de Epidemiología, ya sea departamental, ya sea nacional, o también que en los municipios, en todas las redes municipales, en las redes departamentales, hasta la nacional, cumplan con lo que se conoce como vigilancia epidemiológica, la que se manifiesta generalmente cuando existe información que está indicando el aumento de casos en alguna región. Gracias a la vigilancia epidemiológica nosotros podemos identificar al lugar donde la presencia de este tipo de patologías muy por encima del límite normal no significa un brote. Si hay un brote, entonces los gobiernos locales, el gobierno nacional, departamental, desarrollan actividades para desarrollar esa actividad de prevención que va a evitar el aumento de estos casos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades principales? Acabamos de hablar, la eliminación de criaderos de mosquitos, el tratamiento de las larvas a través de larvicidas, el tratamiento de los huevos o con el uso de ovicidas y también, sobre todo, la utilización de medios de disminución de ingresos o lugares donde puedan ingresar a los domicilios los mosquitos. Usamos puertas con mallas o usamos mosquiteros para descansar en la noche. También está incluyendo esto que se llama ovitrampas, ¿no? ¿Para qué? Para ver el tema del índice de infestación larvaria, o también para la eliminación de estos. Muchos de estas ovitrampas van a disminuir de manera significativa el número de mosquitos, por lo tanto también sirven como un medio de control. Pero en la mayoría de los casos se utiliza también para hacer el recuento del índice larvario, ¿no? Sobre todo, y recuento de mosquitos adultos, que nos van a servir para identificar cómo está la proliferación, ¿no? En el control de epidemias, tenemos que anotar las siguientes actividades, sobre todo en este tipo de epidemias que pueden provocar grandes problemas de salud a la población. Educación para la salud. Esa la desarrollamos todos los días en la escuela, en la casa, en todos los lugares donde hay agrupaciones de personas. En la escuela nos dicen tienen que tener cuidado, que se laven las manos, que no se expongan mucho en las noches en la calle porque hay mosquitos, pues, toda esa educación que se desarrolla a lo largo desde el momento en que las personas tienen uso de conciencia hasta el momento en que pierden la vida, se conoce como educación para la salud, ¿no? Luego, la educación médica al personal de salud. Todas las personas que trabajan en salud deberían conocer lo que significa el dengue, porque para nosotros significaría mayor
mayor actividad, sobre todo cuidando la salud de las personas. Mientras nosotros no ocupemos todos los espacios en los cuales podamos transferir conocimientos a la población, entonces creo que la incidencia de estos casos van a disminuir. En cambio, si nosotros no nos preocupamos de recordar a la gente, de estar dándoles consejos y conocimientos para su control, va a suceder lo contrario, los cuadros van a empezar a surgir en diferentes. La eliminación de criaderos, que ya les habíamos dicho, dentro de la intersectorialidad, que se conoce como una estrategia también del nuevo modelo de salud con la que estamos viviendo. Bueno, ya no es tan nuevo, creo que ya está más bien a punto de caducar, por seguro el otro gobierno le va a cambiar de nombre y estamos en otro tipo de modelo de salud. Entonces, ¿qué está a cargo de generalmente la parte ejecutiva de los gobiernos? El SEDES, el municipio y el Ministerio de Salud son los que están encargados de planificar y desarrollar estas actividades dependiendo de la información epidemiológica sobre todo. La vigilancia clínico-epidemiológica, eso significa que cada uno de los establecimientos, cada una de las personas que hacen atención de pacientes, tienen que denunciar la presencia de alguna patología sospechosa de que puede producir una epidemia. Eso se hace en todos los establecimientos de salud, desde los de primer nivel hasta los de cuarto nivel. Elaboran a través de un instrumento este informe, que se llama formulario de vigilancia epidemiológica, que puede ser diaria, el formulario de denuncia obligatoria semanal y una que es mensual. En la diaria generalmente se informa todas aquellas patologías que son importantes para la epidemiología y significa, por ejemplo, que están ahí las infecciones respiratorias agudas, las diarreas, que son patologías que se tienen que vigilar constantemente. El aumento de alguna de estas patologías significa que está ocurriendo alguna situación favorable a la patología que está desarrollando. Por ejemplo, cuando hacemos vigilancia epidemiológica, podemos saber cómo estamos en la incidencia de casos de diarrea o infecciones respiratorias agudas. Con seguridad, estos días, cuando baje la temperatura, vamos a tener un aumento de estos casos. ¿Debido a qué? Debido a que el factor de riesgo, que es la temperatura baja, se va a hacer presente y se va a mantener por un tiempo. Gracias a esta información obtenida por vigilancia epidemiológica, se puede dar consejos y hacer actividad. Por ejemplo, dice la supervisión de educación indica que la vacación se va a adelantar debido a la situación climática y todas esas cuestiones. Entonces, todo eso se consigue a través de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y finalmente, el apoyo del laboratorio con vigilancia activa en lucha antivectorial. Cada uno de los establecimientos dentro de los hospitales, aunque casi no nos enteramos mucho, generalmente van a ser los que también hagan esta vigilancia en la medida en que se soliciten los exámenes. Significa que, por ejemplo, si hay una situación para denunciar, es la presencia de muchas muestras que puedan mandar los hospitales y en los que se diagnostique una patología que está clasificada como una patología que puede provocar un brote epidémico de alguna región. Hay muchos exámenes que me han mandado y que me hacen recuento plaquetario en el cual hemos visto que existe una disminución importante, por lo tanto pensamos que esto podría significar la presencia de tal cosa. Entonces esos datos les van a permitir a las organizaciones que dirigen el tema de salud tomar las medidas necesarias. Y bien, para acabar tenemos que hablar de la diferencia. Muy pocas son las diferencias entre el dengue, chikungunya y el Zika, ¿no? Entonces, es uno de los acápides que tenemos que tener claro por la presencia de estas patologías que tienen una sintomatología muy parecida, pero que al final, donde se va a definir el diagnóstico generalmente es el tema del laboratorio.
El tratamiento luego generalmente casi son los mismos, entonces la diferencia para nosotros se va a dar sobre todo en laboratorio cuando se haga la identificación del agente productor de alguna de estas patologías. Y ya para terminar hay que ver este cuadro, ¿no? Un cuadro donde vemos dos momentos de la epidemia. En 1970, donde vemos la afectación que había de esta patología solamente en parte de Norteamérica, el Caribe y parte de Sudamérica. Para 2002 hemos visto que esta región epidémica se ha hecho mucho más amplia, incluyendo a gran parte de Sudamérica. Actualmente, esta patología está distribuida en casi toda América, incluyendo Argentina, incluyendo Chile, que ahorita, por ejemplo, tiene un problema bastante serio junto al coronavirus de afectación a la población. Nosotros siempre hemos tenido estos casos y sobre todo en la actualidad con un aumento en la incidencia de este tipo de casos. ¿Debido a qué? Seguramente debido a la falta de desarrollo o medios para mejorar el estilo y la forma de vida de las personas, ¿no? Entonces, en conclusión, esta es una patología que afecta a gran parte de la población del mundo, del continente, y es una patología que seguramente cuando ustedes ya estén trabajando y ejerciendo como médicos, aún van a tener que estar realizando actividades para controlar un brote que puede ser grave en este tipo de patologías, sobre todo en el tema del dengue. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ustedes ya han visto este tema, ha sido objeto de investigación para hacer el informe final, por ejemplo, han hecho la revisión del marco teórico, han revisado conocimientos que tenían de primera fuente al realizar las encuestas con las familias, de acuerdo a cada uno de las respuestas, podrían haber tenido una conclusión que seguramente lo han tenido y lo han plasmado en el informe final, y también la revisión para el marco teórico, biblioteca digital, biblioteca ahí en la universidad. Entonces el conocimiento posiblemente de ustedes está ahí latente, esperando de que cuando sea necesario salga. Mientras tanto, hacemos esta revisión general casi del tema, concluyendo que es una patología vigente, es una patología que está provocando también una incidencia. No sabemos en esta gestión cómo ha estado realmente, tenemos información parcial. El hecho de que haya surgido el coronavirus ha hecho que esta información también se distraiga. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hola. No, doctor. Muy bien. No, Entonces, doctor. me den